Pero como mañana es una fecha particular y tienen además pensada hacer una marcha, nos está acompañando Marcelo Burgueño, integrante de la asociación Toda la Verdad. ¿Cuál es la fecha de mañana? Bueno, se cumplen 51 años. ¿Perdón? Diego Burgueño. ¿Qué dije? Marcelo. Ah, Marcelo dije, perdón, sí, Diego. Diego Burgueño. Se cumple fecha de la toma de Pando, ¿no? Entonces, bueno, nos parecía oportuno escuchar también a estos uruguayos. Como les decía, los hemos escuchado hace poquito, pero en otro contexto, siempre quedan cosas colgadas, son esos debates que nos debemos siempre y que no terminan de saldarse nunca. Y es tal vez una forma de conmemorar esta fecha desde otra perspectiva. ¿Cómo le va, Burgueño? Muy bien, por suerte, muy bien. Hoy festejando mi cumpleaños, pero valía la pena estar. Bien, bien. Cumpleaños. Muchas gracias. Entonces, yo digo la toma de Pando, ¿y qué es lo primero que pensás, Pepe? En un episodio oscuro del pasado reciente de nuestro país, con muchas historias para contar, siempre que algo ocurre, seguramente la historia no sea una sola. Bien. No la Pero cuenta- ¿cuál es pero qué te viene, qué es lo primero que te viene? Muerte, es lo primero que pienso. Selva, ¿qué es lo primero que te viene? Me viene atropello, asesinatos y, bueno, como dijo él, muerte. Y una acción que paradójicamente se festeja prácticamente o se conmemora todos los años, en mi opinión, inexplicablemente, porque ni siquiera fue exitosa. ¿Por acá? Para mí la toma de Pando es delito en democracia. Y ahora me cayó la ficha cuando el entrevistado hacía hincapié en que era su cumpleaños, es que justamente él nace, ¿no? Si yo no leí mal en las crónicas, un día antes de la toma de Pando. Entonces creo que la cita que él hace de su cumpleaños tiene que ver con un hecho muy triste de la vida del país. Pablo, para vos, te digo toma de Pando. Un acto terrorista, un acto que todavía lamentablemente muchas personas no respondieron en la justicia, un acto que ha quedado en la peor parte de la historia uruguaya, entre otras cosas que sucedieron en esa década, y que esperemos que algún día los responsables de ese delito, donde hubo copamientos, donde hubo homicidios, Al padre de nuestro invitado. por supuesto, donde hubo robos, que algunos todavía lo festejan, rindan las verdaderas responsabilidades a la sociedad, no a la justicia, a la sociedad para que se sepa toda la verdad. Y si yo le digo a usted la toma de Pando. Atentado a la democracia, concuerdo con Juan Pupo. Tragedia familiar, que no terminó ahí, desgraciadamente. Como explicaba yo en el anterior programa, todas las familias inexplicablemente padecimos amenazas, coacciones, mucho atropello, desprecio, porque evidentemente no servía que nosotros habláramos, no servía que los familiares hablaran en su momento. Hubo amenazas que en estos tiempos que vengo investigando, cuando lo saque a la luz, que va a ser en breve, la sociedad en pleno se va a sorprender, porque hay muchas verdades ocultas de muertes que nunca se les adjudicaron y que fueron, amenazas y ainda más. Muchas cosas, muchas perlitas que la gente todavía desconoce en esta sociedad. Ya vamos a eso en un rato nada más. Pero me quedé con la duda, Selva. Cuando tú dijiste que no es una fecha que no entendés o es inexplicable que se celebre, acotás, porque además ni siquiera fue exitosa. Bueno, ¿Qué habría? No entendí. Primero, murieron del propio movimiento Tupamaro, murieron 3. Uno, el hermano de Zabalza, Culteli y Salerno. Y después cayeron presos unas 20 personas. Y desde el punto de vista del operativo como tal, independientemente de que se robaron como $370.000, que luego se recuperaron, casi la mitad de ellos por lo menos casi se recuperaron, además, bueno, murieron civiles. La versión ¿Qué habría sido un éxito de la toma versión de del Pando? padre, bueno, un éxito hubiera sido, como algunos cuentan, desde el punto de vista de qué es lo que pasó cuando tomás una ciudad, es que tú te quedes con esa ciudad y de alguna manera la mantengas durante un tiempo y tengas, no sé, y hagas algo. Es decir, en realidad fue una operación
muy cinematográfica, porque el cortejo fúnebre ya de por sí era cinematográfico, pero era de las cosas que hacían los tupamaros en esa época, que eran cinematográficas y que encubrían a veces el robo a un banco, a veces alguna operación de tipo así, pero que no tenía un fundamento como tal. La vida demostró que no tuvo, porque incluso el propio retiro, desde el punto de vista táctico, si se quiere, fue malo. Es decir, ellos no podían huir, por ejemplo, en los coches fúnebres, porque los coches fúnebres no tenían velocidad como para poder huir. Por eso después, digo, incluso caen. Yo creo que casi todos los que estuvieron en la toma de Pando sí pasaron por la cárcel. No estoy segura, Pablo, pero me parece que sí cumplieron condena. No estoy segura, repito. No. Pero de todas maneras, sí sé que también hay varias versiones de esa historia, y la del propio papá de quien nos visita, de que hay quien dice que fue muerto por una bala calibre 38, que era la que usaba la policía en ese momento. O sea, que probablemente hubieran considerado que el papá de él era uno de los que estaba ocupando Pando, porque estaba de particular, e incluso la historia dice que murió desangrado en una comisaría porque no se lo llevó a tiempo a un hospital, pensando Bien. que era un tupamaro. Bueno, Eso a ver, es lo que supongo que cuentan algunos libros que yo he leído. Supongo que la Esa verdadera historia la algunos conoce su Probablemente hijo más que está en lo nadie. cierto A que ver. muchos libros, Sí, exactamente. está totalmente en lo porque hay cierto. muchos libros sobre la historia. Coincido Porque son varias mucho historias. en Muchas su historias. relato. Primero, para especificar, nunca fue una toma, fue un asalto a una ciudad. Sí. ¿Tá? Creo que fue perfecto, como usted lo explicó. Con respecto al tema de, bueno, el policía es de apellido Britos. Yo después de 40 años logré contactar con él. Él llorando lo primero que me dijo fue, yo no maté a tu padre. Dijo, tranquilo, hermano. Aunque en el caso que hubiera sido así, tú estabas defendiendo una ciudad contra delincuentes, contra terroristas, y los demás eran los que estaban atentando contra la democracia. Punto uno. Punto dos, a él lo tuvieron envueltas porque la presión que ejercieron los terroristas en aquella oportunidad, en aquellos años, llegó hasta la justicia. El juez que tomó el caso de ellos tuvo que renunciar al caso porque estaba amenazado, y hasta el día de hoy, muy viejito, todavía no se anima a hablar del tema. Imagínense por qué. Eso sumado a que la bala, le quisieron achacar el caso a la policía en aquel momento, y que al final, balística, después de 2 años de estarlo ninguneando, lo absolvió justamente porque la bala era de otro calibre. Eso es importante resaltarlo. Con respecto a lo que tú decías del tema de que creías que todos habían pasado, yo acá tengo nombres, María Teresa Camuzuriño, personas que son empresarios o son empleados públicos al día de hoy, otros que son empresarios en el extranjero, Fernando Sataino.net, Manuel Max Menéndez, Jesús David Melián, este sí estuvo pero fugó de la cárcel, Carlos Ticaspe. Tengo además ¿Nombre de quienes participaron en la fotos toma? de las personas ¿Eso en la es lo que está actualidad. diciendo, Esto Diego? es en la actualidad. Que no fueron presos, que no cumplieron participaron, cometieron delitos de sangre y que nunca pisaron un juzgado, y mucho menos la cárcel. Pero aparte, vamos a entendernos, digo, se dieron... No, por eso dije, yo no conozco. Sé que eran muchos, sé que 20 fueron detenidos. Desde el año no tengo la 63 idea. al año 73 hubo una década, que no fue de actuaciones cinematográficas ni nada por eso. Fue de un grupo de terroristas que en época de democracia atentaron contra la democracia, robando aproximadamente más de 40 bancos, unas 30 casas de crédito, secuestrando gente, poniendo bombas. Entonces, digo, yo no sé si de repente en alguno de esos tipos de operativos, entre comillas, porque son actos terroristas, en algún tipo de esos operativos tuvieron más o menos éxito. Lo que sí sé es que muchos de esos terroristas, porque son terroristas, no me les llamen revolucionarios, sediciosos, son terroristas, igual de terroristas que eran la gente de la ETA, que mataron más o menos unas 850 personas, que con la población de la ETA, si se lleva a la población del Uruguay, los muertos, corregime tú si no estoy... Totalmente. Que los muertos que ocasionaron los terroristas del movimiento Tupamaro y el Partido por la Victoria del Pueblo, y después creo que es el OPR 33 en menor proporción, pero también son similares. Pero cuando se habla de la ETA... superiores. Pero cuando se habla de la ETA, nos desgarramos las vestiduras con los terroristas. Ahora, cuando se habla del movimiento Tupamaro, no, eran idealistas o sediciosos, algunos se equivocaron. Son asesinos, son ladrones. Y la gran mayoría no pasó por la justicia, no me la dibujen. Hoy le pregunto a un niño de 20 años,
o un muchacho de 20 años. ¿Qué son los Tupamaros? Son gente que luchó contra la dictadura. Mentira, mijo, vaya a leer un libro. Eso fue del año 63 para adelante. Las instituciones estaban plenas, no existía dictadura, por favor. Lo más indignante de esto que tú, lo agrego a lo que tú estás diciendo, es de que nosotros hemos tenido que soportar, y ahora voy a poner un ejemplo desagradable, pero creo que es muy gráfico e importante hacerlo. ¿Qué pasaría si se homenajeara a, por ejemplo, Gregorio Álvarez? ¿Qué pasaría si se homenajeara a personas que cometieron delitos de lesa humanidad en plena dictadura? ¿Qué pasaría si se le haría monolitos? Porque ustedes saben que uno de los estudiantes que puso la bomba en el bowling de Carrasco, en la cual murieron 2 personas, una a consecuencia de las heridas que era Hilaria, murió porque se le cortó la mecha y murió en el atentado, y que ahora tiene un monumento enfrente a la Facultad de Química. O que estos personajes que sobrevivieron a la toma de Pando están cobrando indemnizaciones. O que el que secuestró, torturó y cobró el rescate de Sergio Molaguero al día de hoy tiene una plaqueta en un liceo de Santa Lucía. Bueno, mirá que hay torturadores que están cobrando grandes jubilaciones desde siempre y nunca pasaron por la cárcel. A corregirlo, pero no por eso vamos a permitir lo otro. Me estás poniendo un ejemplo, yo te pongo la otra cara también. Yo no estoy de acuerdo con ni una ni con la otra. Yo tampoco. Pero digo, te puedo asegurar que todos nosotros los uruguayos le pagamos grandes jubilaciones a torturadores que nunca tampoco pisaron la cárcel y han violado mujeres, han torturado, han hecho desaparecer gente y han asesinado también con el uniforme de las Fuerzas Armadas Nacionales. Estoy de acuerdo. Es decir, con el poder del Estado. Estoy de acuerdo. Eso fue terrorismo de Estado. La jubilación es una jubilación que, si nadie hace nada, la va a cobrar. Esto se le adjudicó desprofeso a sabiendas que eran asesinos y que habían atentado contra la sociedad. O sea, terroristas. No guerrilleros, terroristas. Entonces, hay una diferencia. ¿Pero apoyo? Eso se tendría que revisar, por supuesto que sí. Nosotros no estamos de parte de nadie, estamos solo para defender a las familias. Hay algunas personas que sutilmente me han dicho de defender, y esto lo digo porque yo soy así, de hablar sobre el tema de los presos políticos militares. Yo no me meto en eso. Yo estoy para defender, o estamos, mejor dicho, para defender a la familia de las víctimas, sean civiles, policías o militares. Porque el alcance de ese planteo, ¿no? Del estoy para defender a las familias víctimas de esos tiempos. Bien, por parte de víctimas por Tupamaros. El alcance de ese planteo es, bueno, que se juzgue a quienes han cometido delitos y han quedado impunes. Ahí me preguntó, bueno, ley de amnistía mediante, ¿no? ¿Cómo sería? O también se aspira a lo que puede ser una compensación económica, como reciben hoy víctimas de familiares de la dictadura. Sí, es bastante incomprensible para algunos el hecho de que nosotros no pedimos justicia. ¿Qué piden? Pedimos la verdad. Creo que el pedir justicia a esta altura de la vida, podríamos porque nos podríamos acoger al Tratado de Roma, en el cual equipara los delitos tanto de Estado como los de organizaciones. Sí, por supuesto. Eso es una. Y segunda, el hecho de que hay muchos que no fueron juzgados. La ley de amnistía fue creada exclusivamente para los que pasaron por la cárcel. Podríamos apelar a eso. ¿Y a qué nos va a conducir? ¿A seguir con el espiral de odio? Tenemos que pacificar de una vez por todas esta sociedad. Tenemos que dar vuelta a la página, reconociendo que hay personas que están desaparecidas y tienen que aparecer. Porque eso es justicia humana para las personas que las están buscando, para la familia que la están buscando. Eso es una realidad irrefutable, que no podemos desconocer. Memoria sí, pero vamos a hacer una memoria completa. Vamos a decir todo lo que sucedió. Usted mencionó al pasar ese concepto de no dar vuelta a la página, ¿no? En realidad, después de cuando se recupera la democracia, los primeros años de vida en democracia, con gobiernos blancos, colorados, se escuchó más de una vez aquello de dar vuelta a la página, ¿no? Y de hecho era como un sentimiento bastante general, el dar vuelta a la página.
¿Usted cómo lo sentía en ese momento? Porque tampoco le hacía justicia dar vuelta a la página porque tenían muertos en silencio, Aunque ¿no? ustedes lo crean, estábamos todos, y después de habernos encontrado, habernos conocido, todas las familias, estábamos todos muy convencidos de que verdaderamente había que dar vuelta a la página. Nosotros no hubiéramos accionado jamás. Jamás. Bien. Por algo. La pregunta del millón siempre es, ¿por qué ahora? Bueno, que fue el clic, le iba a preguntar. Claro, ¿por qué ahora? Y bueno, nosotros es que ya teníamos asumido en nuestra familia que la página había que dar la vuelta, que la pacificación del país, la república y la democracia eran prioritarias. ¿Y ¿tá? qué los hizo cambiar? ¿Y qué nos hizo cambiar? Evidentemente el relato que empezaron a imponer falso. Pero el relato hace tiempo que está. Hace años el relato. No, el relato a hacerlo oficial. Cuando, como tú decías, y perdón que te tuteé, No, al contrario. cuando hablabas de los libros de texto. En los libros de texto de tercer año de liceo figura como mi padre como que era un agente secreto, que por eso murió. ¿A ti te parece? No ¿Aprobado por conozco el los CONICET? libros, pero sí sé que la historia que anda por ahí, como dijo Pablo, aunque Una de las versiones. aunque no coincido para nada con su formulación, pero es cierto que hay una historia, un relato contado de que los tupamaros participaron en la lucha contra la dictadura cuando ya prácticamente en el año 72 Pero eso- estaban o presos o exiliados o ya no estaban. Eso es normal, como nadie movimiento. va a... Hay un relato, efectivamente, Sí. que es ficticio, pero independientemente de eso que tú decís, ese relato o esos relatos sobre lo que pasó no son de ahora, son de hace muchísimos años. Pero una cosa es hacerlo en privado, a defensa propia, porque evidentemente el asesino... Mira que no estoy cuestionando No, que ustedes aparezcan, lo al entiendo, por contrario. favor, lo entiendo. Creo que tienen todo el derecho. Y otro entiendo. es avalado de por 15 argumentar. años de gobierno de Frente Amplio, ¿eso es lo que está diciendo? Pero repito, una cosa es hacer el relato típico del delincuente que va a querer justificar sus actos, porque fueron vulgares rateros, y otra cosa es hacerlo oficial el relato. Ahí es donde, bueno, cuando se empiece a ¿Sabés qué hacer pasa? apología al delito en los centros de estudio, cuando se permite que Eso, terroristas coinciden vayan a dar todos que charlas, eso ha No sido coincido así. para nada. charlas No, a los liceos yo públicos. quiero hacer una diferencia en lo que dijo Pablo y lo quiero decir porque me parece que es en honor a la verdad. ¿A cuál? Primero, yo no estuve a favor de los tupamaros nunca. O sea, y critiqué a los tupamaros y critiqué su táctica, su estrategia, su enfoque de la realidad. Además, sufrí las consecuencias de cuando era estudiante en la universidad, cuando salíamos a las manifestaciones con una consigna que habíamos votado y, sin embargo, la cambiaban a último momento grupos que después rajaban, ¿no? Es decir, que eran pro-tupas. Pero te puedo asegurar que sí había idealistas y jóvenes soñadores y jóvenes que dieron la vida creyendo que lo que estaban haciendo estaba bien. Selva, ¿cómo no es podés- cierto que eran ¿Cómo asesinos, podés creer- ladrones... Selva, ¿cómo podés creer que poner una terroristas? bomba en No un es auto, cierto. matar a un No. policía con A una ver, metralleta? Hay cosas Cuidado, concretas. señores, por favor, Hay de a cosas uno. concretas que De a no podrás uno. criticar Creyendo y que yo está también bien. las Pablo. critico. Porque si te estoy diciendo que estoy en contra de su táctica, no voy a aceptar que maten gente. Pero, discúlpame, táctica. pero te puedo asegurar que sí conozco gente que murió convencida y soñadora, y bueno, la juventud tiene eso, viste, que cree que va a cambiar el mundo, pero que no eran rateros, asesinos y terroristas, sino que... Selva, No, por en favor. muchos casos los tupamaros se nutrieron justamente de capas medias, y te lo puede dar la vida, de capas medias, incluso a veces acomodadas, intelectuales que apoyaron el movimiento tupamaro, y que eso te demuestra que no eran ni rateros ni pasar asesinos un de aviso, cuarta. Fui joven. ¿Me entendés? Y sabía que y te quería puedo dar cambiar el mundo. De a nombres. uno, señores, por Te puedo dar favor. nombres. pasar un aviso. Hay Cupo, familias. Rodríguez Cupo. A ver, cuando hablamos de Tupamaros, la primera referencia que hacemos es a José Mujica. ¿Cómo arrancó José Mujica? En una motito asaltando a un laburante, un delito común. Eso no es, señores, delito político. Eso es ser un delincuente, un vulgar delincuente. Cuando metieron la bomba en el bowling, cuando metieron la bomba en el bowling, le hacen un homenaje, le hacen una estatua a la persona que murió, al tupamaro que murió armando la bomba o manejando la bomba en ese momento, pero nunca nadie le puso un nombre, una plaza y una calle a la pobre señora
que quedó cuadraplégica para toda su vida, la señora Quirino. Entonces, cuando murió el Tupamaro, matado por un compañero por error, pero dejado desangrado por error en Nivoplas, nunca nadie recordó a ese señor Báez, que tenía el mismo apellido que Pascasio Báez, dicho sea de paso, y yo quiero saber si el asesino de Pascasio Báez se comió un minuto de prisión en algún momento. ¿Quieren que les diga una primicia sobre eso? ¿Qué apareció? No conformes con la muerte de Pascasio Báez, posteriormente, cuando apareció el cuerpo, esto no lo sabe la sociedad, pues yo se los voy a contar. ¿Tiene pruebas de lo Envenenar- que va a decir envenen- Burgueño? ¿eh? Porque me corresponde preguntarle si tiene pruebas Sí, usted de sí, lo sí. que va a decir, pero si no nos Sí. puede caber Sí. juicio por difamación, señales de la ¿sabe? ley. Sí, envenenaron a la pareja. ¿Ustedes sabían eso? Perdón, porque no. A la pareja de Pascasio Báez de aquel momento. ¿Está? Como estos casos tengo muchos más, ¿Esa noticia cuándo apareció? Esa Lleva muchos años. investigación. Lleva ¿cuándo? muchos años la investigación. Pero ¿quién, quién la es está el que investigando? sustenta? Tengo ayuda. Pero ¿quién Pero es el yo que fundamentalmente. sustenta? ¿Hay algún juez? La familia, alguna y persona hay que otros sustenta testigos. esa verdad? Hay otros testigos. Pero la familia. Usted planteó este tema a la Comisión de Derechos ¿Para qué? Humanos. ¿Para qué? De pronto, no sé. Yo hablé de muchos casos. No desperté ningún tipo de interés en nadie. Nosotros le pedimos entrevista a todos, porque nos gusta ser criteriosos y objetivos. Yo pedí, por ejemplo, para que el Frente Amplio nos recibiera. Nunca nos contestó. Hablé con el Randonea, como lo dije en el programa anterior, nunca me terminó de dar una cita. Hablé con Pereira, el presidente del PIT-CNT, me dijo muy amablemente que sí, que me iba a dar una fecha, nunca me la dio. También tengo que decir que el presidente del Codicen tampoco nunca nos pasó una cita. ¿Tá? El doctor Sanguinetti no nos recibió, tampoco, también hay que decirlo. Entonces, yo acá no estoy para defender logias ni estar de parte de nadie. Pero entonces, Pero ahí las- no las entiendo cosas- hay muchas verdades, Ahí me pero perdí, muchas. ahí me perdí, porque que no lo hayan recibido alguno de los nombres que usted menciona puede llegar a tener, bueno, la lógica del tinte ideológico, ¿no? Y de versiones de la historia. Pero Sanguinetti, ahí ya me pone otros nombres, en donde entonces, ¿qué hay atrás? ¿Por qué no lo han recibido? ¿Qué No lo más sé, hay? no lo Disculpe sé. que lo pregunte, ¿no? Hay Porque- cosas que evidentemente sí, por un criterio de discrecionalidad y de esperar por tener cosas más concretas, yo prefiero no adjudicarle intención. Bien, Pepe. Sí, yo siento mucho respeto por el invitado por dos motivos. El primero por el dolor personal y el de su familia. En segundo lugar, por lo que implica la búsqueda de la verdad, que es un trabajo arduo, difícil y que puede llevarle toda la vida. Por lo tanto, la empatía en este caso está con usted. No estoy de acuerdo con el hecho de que ¿por qué ahora? ¿Y por qué ahora? Porque se busca la verdad y se busca siempre y no hay una fecha para buscar la verdad. No estoy de acuerdo, sí, esto dicho con el mayor de los respetos, con el dar vuelta a la página, porque me parece que dar vuelta a la página dejaría a mucha gente sin ese mínimo, esa mínima atención a la vida que le debe tener un familiar, que en su caso, bueno, usted pudo haber estado cerca era muy pequeño, pero muy cerca de su familiar muerto. Y en otros casos hay gente que aún, como usted lo mencionó también, siguen buscando a sus familiares que también murieron en una situación no deseada. Y no me parece lo de dar vuelta a la página porque, ¿cómo le decimos, por ejemplo, al pueblo judío que dé vuelta a la página y se olvide de sus 6 millones de masacrados en los hornos de Auschwitz-Birkenau, por ejemplo? ¿O cómo le decimos a los armenios que se olviden de sus 2 millones de muertos por los turcos? ¿O cómo le decimos a las víctimas de la FARC que se olviden de sus muertos? O vos lo mencionaste, a las víctimas de familiares de ETA que se olviden de sus muertos. O cómo les decimos que el gobierno ruandés, Hutu, trajo un contenedor repleto de China de machetes, los repartió y mataron en un genocidio en el año 1994 a miles y miles de ciudadanos tutsi, hombres, mujeres y niños. ¿Cómo le decimos que damos vuelta a la página? Pero mira que dar vuelta a la página no es olvido. ¿Dar vuelta, perdón? Dar vuelta a la página no es olvido.
Son dos cosas diferentes. Bueno, capaz que está bueno que explique qué significa para Por usted qué es supuesto, dar vuelta a la página. dar vuelta a la página. A ver, yo no puedo estar de acuerdo con que se busquen, por ejemplo, los cuerpos de los desaparecidos y decir que voy a dar vuelta a la página. Claro. Dar vuelta a la página es una cosa, olvido no. Ocuparnos de lo que nos tenemos que ocupar, pero no hacer esto, queda feo, pero digo, no hacer esto, digamos, algo tan pomposo en un tema, queda mal que lo diga, pero es así. Digo, yo creo de que nos tenemos que ocupar de la verdad, tenemos que ocuparnos de lo que tenemos que ocupar, pero dar vuelta a la página para no seguir alimentando odios, para crear y empezar a criar una generación de personas con la cabecita netamente democrática. ¿Y de qué forma se solucionaría eso si no es a través de, no sé, vías de la justicia? Sabe que la verdad es muy importante, porque claro, la verdad desenmascara. Pero la verdad no alcanza. Pero yo les voy a decir una cosa. Bien, pero ¿cómo se llega a la verdad? Porque habiendo versiones que en algunos puntos se confrontan, ¿cómo se llegaría a la verdad? La justicia muchas veces lo único que logra como verdad es la que puede probar. Tal vez la verdad verdadera queda por fuera Por de lo eso que que se yo puede tendí probar. la mano a familiares detenidos desaparecidos. Busquemos un diálogo, busquemos un puente, hagamos un puente entre nosotros. Esa era mi intención. Hablemos de la Busquemos entre marcha los dos. mañana. ¿Está? Hablemos de la marcha mañana. ¿Y qué expectativas tienen de que puedan ser acompañados, cumpliendo los protocolos, obviamente, del caso, ¿no? ¿Me permitís una sola cosita? Sí, Porque cómo me no. hizo recordar algo que dijo Selva. El primer programa que yo estuve hace muchos años acá, y que había una panelista que tú decías recién, había que entender a que eran jóvenes idealistas. Esa misma frase la dijo una panelista, que era creo que socióloga, que estaba, cuando me invitaron y me pusieron a Otero sin avisarme, que iba a estar con Otero al lado. Y me acuerdo de que ella dijo, no, había que entender y contextualizar, de que eran jóvenes idealistas, creyendo que íbamos a mejorar el mundo y la sociedad. ¿Qué pasaba si yo a los 18 años como joven idealista? Ah, y otra cosa que dijo, con las hormonas revolucionadas. Si yo en este momento, a los 18 años, hubiera tenido las hormonas revolucionadas y fuera, como lo fui siempre, un idealista, y saliera a justiciar a los que asesinaron, ¿se hubiera justificado de la misma manera? ¿O eso va en la crianza Estamos democrática y republicana Una que se le da causa a un colectiva, niño no en una personal. casa? ¿Cómo? No es la causa de la venganza personal. La causa que movilizaba a esos jóvenes, Eso- que dejaban su familia, la comodidad Sí. de sus viviendas, porque muchos eran universitarios. de Ellos clase luchaban por media algo que alta. creían justo, Esa subjetivamente. gente Yo lo hacía puedo... en función de una causa colectiva. No es que salían ellos a justiciar gente y a vengarse Pero eso es muy personalmente de un subjetivo. problema. Son dos cosas diferentes. No, es subjetivo. Yo creo que- Ellos peleaban yo por una creo que causa justa lo peor que y les yo puede puedo pelear pasar, por la causa de la claro, justicia pero sería también. personal tuya. Yo lo que creo ¿Y que hace la diferencia que no sea sirve personal es o colectivo? simplificar los procesos históricos. No ayuda a simplificar. Hay que tratar de entenderlos en su justa dimensión. Y se trataron En de un entender. programa de este tipo uno no puede Sí, profundizar. pero justamente en un Y programa repito, de este tipo, no es porque yo me esté a disculparán, favor, pero en y un lo programa de vuelvo a este repetir. tipo lo que no está bueno es que quede como en el aire la frase, no, pero que no quede en el aire, la frase que la causa habilita a atentar contra la vida humana. Ninguna causa, ninguna. Si no, yo hubiera Bien, ido a esa energía. tenemos que cerrar el bloque y me gustaría que entonces nuestro invitado pudiera recordar los horarios y lugares de la marcha prevista para mañana. Bueno, va a ser, a pesar de muchas advertencias de amigos, que esa es la hora que juega Uruguay, Claro. yo soy muy cabezadura y siempre se hizo a las 19 horas los 8 de octubre. Y a pesar de todo, yo creo de que uno invita a los verdaderos republicanos que creen en la democracia, tengan la ideología que tengan, en acompañarnos, porque acá no estamos alimentando rencores, estamos en la búsqueda de la verdad. No queremos justicia, queremos solo la verdad. Entonces va a ser mañana en Wilson Ferreira Aldunate y Piovene, que fue donde sucedió el hecho de mi padre, y caminaremos con todas las medidas de seguridad, con distanciamiento, con tapabocas obligatorio, hasta la Plaza Artigas de Pando, donde realicemos un acto en dicha plaza. Muy bien, los panelistas a la vuelta después de la pausa. ¿Sí? Diego Burgueño, muchísimas gracias entonces por habernos acompañado
en el día de hoy. Como siempre, muchas gracias a ustedes. ¿Sabían que estamos a solo un clic de tener un negocio independiente al que le interese? Más en estos tiempos donde por ahí se cerró por la crisis lo que te hacía, bueno, justamente vivir. Te lo está proporcionando Avon. ¿De qué se trata? Mira, de que tengas un emprendimiento 100% digital, tuyo. Es manejar tu propio negocio de belleza sin moverte de tu casa. La aplicación Avon On te permite hacer todo en un solo lugar. Ventas, contactos con tus clientes, entrenamiento y mucho más. Aprovecha esta oportunidad, ingresa en www.avon.com.ui y entérate más, porque vos también podés convertirte en una consejera independiente de productos Avon. Con Avon estás a un clic de crecer sin límites. Pausa y ya venimos.